Noticentro 1, CMI. Colombia crece erradicación manual de coca y Estados Unidos aplaude. Acuerdo esta noche con camioneros. Termina bloqueo. Llaman a juicio a odontólogo y a hija de Aida Merlano por fuga de su madre. Venezuela dice que es factible asilo a Aida Merlano. El Nogal, 17 años después. Abrazo de paz entre las FARC y las víctimas. Obispos piden al gobierno escuchar la protesta social. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ¿es un loco o es un genio? Pronto se sabrá. 2. Crece el lío por el proceso del hermano del expresidente Sanguinetti de Uruguay vinculado al caso Odebrecht. 3. La maratónica gira de reuniones del electo fiscal Francisco Barbosa. Primera ñapa. 2 destacados periodistas pertenecientes a esta casa fueron exaltados esta noche con el premio CPB. Y mi ñapa de los viernes con los mejores memes de la semana. 1, 2, 3. La ñapa triunfadora y mi ñapa de memes al final de la emisión. Con Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI conoció en primicia la meta que anunciará el gobierno la próxima semana en materia de erradicación forzosa de cultivos ilícitos. El objetivo es alcanzar las 123.000 hectáreas, lo que representa un aumento del 53% frente al año inmediatamente anterior. Ante las dificultades para reanudar la fumigación aérea con glifosato, el Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos en la erradicación forzosa de los cultivos de hoja de coca, tarea encargada principalmente a las fuerzas militares. La meta, que en 2019 fue de 80.000 hectáreas erradicadas, será fijada en 123.000 para este año. 58.000 serán asumidas por el Ejército y las demás por la policía y los grupos civiles de erradicación. Dentro de las nuevas órdenes que tienen los erradicadores está no desgastarse en extensas confrontaciones con las comunidades cocaleras. Cuando encuentren oposición, serán trasladados rápidamente hacia otras zonas. También se incrementará el monitoreo para tratar de disminuir el porcentaje de resiembra, que en algunas regiones llega hasta el 20%. Simultáneamente, el gobierno sigue ajustando el decreto con las directrices para cumplir las condiciones que impuso la Corte Constitucional para reactivar las fumigaciones aéreas con glifosato. Según los reportes oficiales, en 2019 había 210.000 hectáreas sembradas con hoja de coca en Colombia. Y Estados Unidos se mostró complacido con el incremento de la erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia. Washington también reafirmó su compromiso con el país, al que consideró su mejor aliado en la región para encontrar una rápida solución a la crisis en Venezuela. El ministro de Defensa colombiano, Carlos Holmes Trujillo, concluyó su visita de una semana a los Estados Unidos con una reunión bilateral en el Pentágono con el secretario de Defensa, Mark Esper, quien consideró a Colombia como el mejor aliado de Washington en la región y destacó los resultados en materia de erradicación y lucha contra las drogas liderada por el gobierno de Iván Duque. Holmes Trujillo destacó los esfuerzos actuales para combatir el narcotráfico, pero no quiso precisar una fecha para el reinicio de las aspersiones aéreas. But we have expanded manual eradication and substitution programs in areas affected by illicit crops. We stand ready to restore all tools in this fight. El encuentro también sirvió para que ambas naciones cerraran filas en la búsqueda de una rápida solución a la crisis en Venezuela. En otras noticias, en medio de protestas de volqueteros, se desarrolló el primer día de alerta por contaminación en Bogotá. Los bloqueos, que se extendieron por más de 12 horas, terminaron gracias a un acuerdo con la Secretaría de Movilidad que flexibilizará el pico y placa para estos vehículos. Con protestas en la avenida Boyacá, en la calle 80 y sobre la carrera séptima, los volqueteros rechazaron el pico y placa para vehículos de más de 10 años decretado durante la emergencia por contaminación. Supuestamente nos echó toda la culpa que nosotros estamos contaminándola, pero en sí el problema radica en los combustibles. Trabajando 3 horas no hacemos nada ni para la cota, ni para los seguros, ni para nada del carro. Estamos en pérdida total. Durante el día estuvieron parqueados en fila india, ocupando un carril. Por momentos los ánimos se caldearon y generaron bloqueos. Vamos a botar un poco de escombro acá, vamos a cerrar estas vías. Los trancones fueron interminables y la recolección de basuras incluso tuvo un retraso de hasta 4 horas. No hemos descargado ni el primero. Luego de 12 horas de plantón y tras lograr un acuerdo con movilidad, se levantó la protesta. Por fin admitieron que los vehículos que están repotenciados por cambio de motor a un año posterior al 2000
no van a estar con la restricción de todo el día. No obstante, la alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que estos vehículos son los que más contribuyen a la contaminación en la ciudad y advirtió que o renuevan la flota o cada vez serán más las restricciones para ingresar a la capital. Entre tanto, la alerta por contaminación se mantiene en Bogotá. Los índices de material particulado se mantienen en niveles altos pese a las restricciones impuestas a algunos vehículos. La nube de contaminación se niega a desaparecer. Pese al pico y placa a las fábricas y a los vehículos de carga de más de 10 años en el suroccidente de la ciudad, no mejoró la calidad del aire. Esta mañana, después de decretar la alerta amarilla, tuvimos una ligera mejora en el material particulado en la atmósfera en la ciudad. En las horas de la tarde fue empeorando. El aire empeoró por los incendios en Sumapaz, La Calera y en el humedal Tibanica. Estos incendios nos traen material particulado que tiende a empeorar la calidad del aire en la ciudad. Este es el panorama en la Sevillana. La avenida Boyacá con Autosur es el punto más contaminado de Bogotá. Hemos parado más de 450 vehículos, de los cuales hemos inmovilizado 110 y hemos impuesto 231 comparendos. Las localidades cobijadas por la alerta amarilla son Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda. Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía llamó a juicio a Aida Victoria Merlano, hija de la excongresista Aida Merlano, y al odontólogo Javier Celi, por su presunta participación en la fuga de la exparlamentaria, que ahora está en poder de las autoridades venezolanas. La Fiscalía radicó formalmente ante los jueces de conocimiento la acusación en contra de la hija de Aida Merlano, Aida Victoria, y en contra del odontólogo Javier Celi por presuntamente ayudar a la fuga de la exparlamentaria. Merlano tendrá que enfrentar un juicio por los delitos de favorecimiento de fuga de presos y utilización de menores de edad en el presunto ilícito. La acusación llegó a los juzgados de Palo Quemado en las últimas horas y la próxima semana será el reparto del juzgado. Los hechos ocurrieron en octubre del año pasado, cuando la exparlamentaria se fugó de un consultorio médico en el norte de Bogotá utilizando una cuerda que habría sido facilitada por su hija, quien llegó hasta el centro médico. La Fiscalía también investiga al capitán David Álvarez, quien firmó la resolución de traslado de Merlano pese a estar de vacaciones. La Corte Suprema de Justicia pidió en extradición a la excongresista Aida Merlano. El gobierno tendrá que concretar el trámite ante la República de Venezuela. La Corte le pidió al gobierno que active las vías diplomáticas ante Venezuela para que la excongresista Aida Merlano sea enviada al país. Merlano está condenada por esa misma corte a 15 años de prisión por delitos electorales relacionados con su elección como senadora. La petición de la Corte fue enviada al Ministerio de Justicia. Previamente, el gobierno había manifestado que de darse ese trámite se haría ante el gobierno interino de Juan Guaidó, reconocido por el presidente Iván Duque como legítimo. Entre tanto, Merlano permanece en manos del régimen de Nicolás Maduro. Fui testigo. Un emotivo abrazo entre una de las víctimas del atentado del Club del Nogal y los exjefes guerrilleros que reconocieron su responsabilidad en el hecho tuvo lugar hoy ante la Justicia Especial para la Paz. El 7 de febrero de 2003, las instalaciones del Club El Nogal fueron sacudidas por la detonación de un carro cargado con explosivos. Murieron 36 personas y más de 200 resultaron heridas en el hecho terrorista de mayor impacto en Colombia. Los fallos judiciales determinaron la responsabilidad del secretariado de las FARC y su columna móvil Teófilo Forero. Hoy, 2 exintegrantes de ese secretariado reconocieron el daño causado a las víctimas y se abrazaron con una de ellas. En el abrazo también participaron 2 excomandantes paramilitares. Un abrazo sentido, y desde el punto de vista, yo creo que además lo más importante acá es que estamos tendiendo puentes y dando un ejemplo al país y diciéndole sí podemos trabajar juntos. Berta Fríes, una de las víctimas, insistió en su petición para que se investigue la posible omisión del Estado que habría facilitado el atentado. La justicia ordinaria en 17 años ha echado para atrás todas las pruebas que nosotros hemos entregado por una ilógica administrativa judicial. Entonces, por favor, ténganlas en cuenta y se las entregamos. Las víctimas también le pidieron a la JEP que dé prioridad a este caso. El presidente Iván Duque concretó los cambios en su gabinete y designó nuevos ministros de Trabajo, Salud y Agricultura. Con los relevos, el jefe de Estado busca tener mayor oxígeno político y respaldo para su agenda legislativa en el Congreso de la República, lo mismo que mayor gobernabilidad.
Con la designación que hizo este viernes el presidente Iván Duque en los ministerios de Trabajo, Salud y Agricultura, donde nombró al ex senador Ángel Custodio Cabrera, al médico Fernando Ruiz y al economista Rodolfo Antonio Sea, respectivamente, comienza formalmente la apertura de su gobierno a fuerzas políticas distintas al Centro Democrático. Los anuncios de los nuevos ministros los hizo el presidente Iván Duque a primera hora de la mañana por medio de su cuenta de Twitter. He designado como ministro de Trabajo a Ángel Custodio Cabrera, profesional idóneo para nuestro propósito de tener en el gobierno a los mejores técnicos con sentido social. Con el contador público de profesión Ángel Custodio Cabrera, el jefe de Estado le da participación en el gabinete ministerial al partido de la U, del cual es militante y fue congresista el nuevo ministro. El nuevo titular del Ministerio de Trabajo siempre se ha caracterizado por tener su fortuna electoral en sectores sociales, como el de las madres comunitarias, y por ser ponente de las reformas económicas en el Congreso de la República. Entre los retos que tiene el nuevo ministro de Trabajo están los de sacar adelante las reformas laboral y pensional que presentará el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República. He designado al médico cirujano Fernando Ruiz Gómez como nuevo ministro de Salud. Reemplaza a Iván González, quien estaba encargado de esa cartera. Con el nombramiento del médico cirujano Fernando Ruiz se protocoliza el ingreso formal de Cambio Radical al gobierno Duque. Ruiz, quien fue viceministro de Salud durante la administración de Juan Manuel Santos en el ministerio de Alejandro Gaviria, es muy cercano al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, a quien le dirigió el Comité Programático del Sector Salud en su campaña presidencial del 2018. Ruiz, quien tiene un doctorado en Harvard, se ha caracterizado siempre por sus posturas liberales, como la oposición al uso del glifosato en aspersiones aéreas de cultivos ilícitos. Este tema es un punto de honor del gobierno Duque. He designado al economista Rodolfo Enrique Sea como ministro de Agricultura, especialista en finanzas internacionales y magíster en dirección de empresas. Y con el nombramiento del actual presidente de Fiduagraria, Rodolfo Antonio Sea, en el Ministerio de Agricultura, el presidente Duque le da mayor participación al Partido Conservador, a un sector diferente al de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que tiene cota directa con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Con una amplia experiencia en el sector público, el nuevo ministro de Agricultura también fue presidente de la Banca de Desarrollo Territorial, Findeter. Desde Coveñas, Sucre, donde llegó a suscribir un acuerdo ambiental en defensa del Golfo de Morrosquillo, el presidente Duque aseguró que los nuevos nombramientos no obedecen a mermelada partidista y defendió el carácter técnico de sus designados. El doctor Ángel Custodio Cabrera venía desempeñándose en nuestro gobierno como representante nuestro en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es una persona que sí tiene representación o afiliación política, pero viene a acompañar una agenda de gobierno como lo ha venido haciendo desde el primer día de nuestra gestión. En el caso del doctor Rodolfo Sea, viene siendo una de las personas que lidera importantes temas dentro del sector agrícola. Y si también tiene filiación política, pues yo esas filiaciones las respeto, pero sobre todo tiene un gran compromiso con nuestra agenda. Al doctor Fernando Ruiz lo conozco hace muchos años. Cuando yo fui representante de Colombia en el BID, lo vi trabajar cuando fue consultor del organismo multilateral, trabajando en temas específicos de reforma a la salud de nuestro país. Es un gran conocedor sobre la materia y celebro también que venga a acompañar nuestra gestión para mejorar los servicios de salud a los colombianos. Independientemente de la afiliación política que tienen, el presidente Duque manifestó que los 3 nuevos ministros son expertos y técnicos en los sectores que van a dirigir: trabajo, agricultura y salud. Un juez envió a la cárcel al patrullero de la policía Elías Madera por abusar sexualmente de una mujer que fue detenida y posteriormente custodiada en un bus de la policía. Según la fiscalía, el uniformado abusó de la víctima luego de que fuera detenida por intentar colarse en una estación de Transmilenio en el sur de Bogotá. El patrullero se declaró culpable por el delito de acceso carnal violento. La Contraloría de Bogotá ordenó embargar el sueldo de Astrid Álvarez, presidente del Grupo de Energía de Bogotá. La medida cautelar tiene que ver con un proceso de responsabilidad fiscal por un contrato por más de 2.000 millones de pesos del Grupo de Energía con Berkeley Research Group, empresa que está siendo investigada por las chuzadas ilegales a los pilotos de Agdac. Los textileros alertaron sobre una pérdida de 30.000 empleos en el sector como consecuencia de la reducción a los aranceles para la importación de confecciones. Después de la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el arancel para importación de confecciones de 37.9% aprobado por el Congreso en el Plan de Desarrollo, inició una disputa por la política arancelaria en este sector. Las empresas de producción nacional piden mantener dicho tope mientras el comercio insiste en pasar al modelo anterior del 15%. Los confeccionistas advierten que reduciendo los aranceles pone en riesgo al menos 30.000 nuevos puestos de trabajo. Esa brecha que den y ese margen que den con los aranceles caídos van a ser millones de prendas que van a entrar a la nación y van a dejar sin empleo a muchísima gente.
Por su parte, el sector comercio sostiene que los altos aranceles afectan la competitividad, además impactará entre el 20 y el 25% el consumo. Plantea otro tipo de medidas como ampliar la participación de compra en la industria nacional. La vía de incremento de aranceles no es la solución a algunos problemas que tienen los confeccionistas nacionales. Ese es un proteccionismo que ya no está dentro de las economías mundiales, ni dentro de la apertura de Colombia, ni los tratados de libre comercio. El gobierno trabajará en mesas técnicas para buscar una solución que no afecte a ninguna de las partes. La revista The Economist criticó la política comercial de Colombia. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, respondió al artículo de la publicación inglesa. La publicación de la revista cuestiona la política comercial del país al considerar que su economía tiene grandes costos, como por ejemplo para las importaciones, donde un producto que llega a Colombia tiene dificultades para su nacionalización y por ende su distribución. Sostiene que un producto se dispara desde su precio de origen hasta el último eslabón de la cadena, que es el consumidor. El gobierno responde al señalar que desde 2018 se implementan medidas para reducir el costo país, con estrategias y acciones puntuales para enfrentar esos problemas de costos y tiempos en procesos de exportación y de importación. Agregó la importancia del COMPES de logística para reducir trámites y mejorar el sistema en puertos. El funcionario sostiene que los empresarios ya reconocen los avances de Colombia. Terminó en Bogotá la Asamblea de Obispos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Óscar Urbina, pidió al Ejecutivo atender la protesta social. Fijó la posición de la Iglesia sobre el aborto y sobre la polarización que vive el país. Respecto a las marchas y el paro nacional, le pidieron al gobierno un diálogo sincero y a los líderes no permitir violencia en estas manifestaciones. Al partir del diálogo, hay que identificar las necesidades ciudadanas y afianzar la relación entre Estado y sociedad civil para que los diferentes sectores poblacionales se sientan debidamente representados por las instituciones gubernamentales. Es imperativo que el diálogo y el cambio social se hagan sin violencia. Los más de 100 obispos reunidos durante 3 días en Bogotá mostraron su preocupación por varios temas de actualidad, como la ponencia del aborto, que busca legalizarlo. Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal calificó como una herida social. El aborto no puede ser un derecho humano, es exactamente lo contrario, es una profunda herida social. Los prelados exigieron al gobierno una mayor protección a los líderes sociales, pues aseguran que con estos asesinatos se está atentando contra la democracia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,04% a 1.654 puntos. La acción de gas natural fue la que más subió, con una valorización de 4,58% a 86.800 pesos. La acción de Promigas fue la que más cayó, con una pérdida de 3,72% a 7.500 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 13.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.408 pesos con 35 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.240 pesos y la venden entre 1.270 pesos. Un euro cuesta 3.739 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 98,35 centavos de dólar. El azúcar se transó en 14,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $50 con 36 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $54 con 45 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.215 pesos. El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, abrió la posibilidad para que Aida Merlano pueda hacer una asilada política en ese país. Luego de que la excongresista Aida Merlano testificara ante los estrados judiciales en Venezuela, el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, aseguró que no se puede descartar entregarle un asilo político. Si la ciudadana Aida Merlano solicita el refugio o el asilo, serán las autoridades competentes de Venezuela, en base a esa ley orgánica a la cual he hecho referencia y en base a lo que establece nuestra Constitución, la que decidirá si se le otorga o no ese refugio o ese asilo. Saab agregó que hasta el momento Merlano no ha hecho una solicitud formal ante las autoridades venezolanas, pero de hacerlo se entrará a estudiar su situación judicial y política y se tomará una decisión de fondo.
y además afirmó que a la exparlamentaria las autoridades colombianas le violaron sus derechos.